Capítulo 12. El duelo. Después Pedro estaba vivo. Gwen se miró las manos con la mirada perdida, con la mente a 1000 por hora. No puede haber sido real, debí de estar viendo cosas, pensó aturdida. Habían visto el cuerpo de Peter en ese ataúd, lo habían observado y llorado cuando se cerró la tapa, y el contenedor de madera fue enterrado. Había estado allí con Harry, los Parker y otras personas que solo querían presentar sus respetos a la familia. No se lo imaginaba, no se imaginaba los 2 años que había pasado intentando reparar su asesinato, no se imaginaba a Harry intentando matarla por una retorcida sensación de redención. No me imaginé que él la miraría con desnuda desesperación antes de saltar del techo para alejarse de ella. Joder, respiró hondo y cerró los ojos, ignorando al Capitán América que paseaba a su lado. Deseó poder decir que era producto de una noche sin dormir, pero los resultados hablaban por sí solos. Sus huellas dactilares coincidían al 100%, su voz era más áspera, pero definitivamente sonaba como él. No era solo una cosa que pudiera atribuir a coincidencias. Y su cara, era casi idéntico, de no ser por las heridas y el cansancio, habría jurado que estaba viendo una foto. Los mismos ojos color avellana, el mismo cabello despeinado, la misma mirada que lanzaba a quienes lo atormentaban cuando le daban la espalda. Una palmada en su hombro izquierdo la sacó de sus pensamientos. «Spider-Woman, ¿estás bien?», preguntó el Capi preocupado. A pesar de todo lo sucedido, la mujer mayor mantenía la calma, sin mostrar señales de estar afectada por los acontecimientos recientes. Gwen supuso que no debería haberse sorprendido. Había pasado 75 años recorriendo diferentes dimensiones hasta encontrar el camino de vuelta a casa. ¿Qué le habría ocurrido a su mejor amiga al regresar de entre los muertos, a una mujer que había luchado contra el Barón Groot con una niña que tenía un T-Rex como mascota? Debía de ser martes para ella. «Estoy bien», murmuró, quitándose la mano de encima y alejándose unos pasos. Quería mantener las distancias, estar sola, necesitaba pensar, necesitaba encontrarle sentido a todo de alguna manera. Su padre siempre le decía que lo analizara todo racionalmente y analizara los hechos para llegar a una conclusión lógica. Claro que fue alguien a quien le picó una araña radiactiva y que, de alguna manera, obtuvo superpoderes en lugar de cáncer, así que quién sabe. Pero tenía que haber una explicación racional para esto. Alguna razón lógica que explicara por qué había regresado de entre los muertos. Quizás no regresó, quizás solo sea una copia. Negó con la cabeza. No, eso no tenía sentido. ¿Por qué elegir a Peter Parker de entre todos? Hasta que fue asesinado por Spider-Woman, no era nadie destacable, así que ¿por qué ahora, después de 2 años y con su cuerpo enfriado desde hacía tanto tiempo? ¿Y fue coincidencia que Pete también tuviera poderes arácnidos? Era como si alguien se estuviera burlando de ella. Peter fue asesinado por alguien con poderes arácnidos y ahora él, o alguien que se parece y tiene las mismas huellas dactilares que él, regresa 2 años después actuando como una especie de justiciero de los 90 con poderes casi idénticos a los suyos. Era como si alguien hubiera visto su vida y hubiera pensado, ¿cómo podríamos joderla aún más? Nada de esto tiene un puto sentido, ni una maldita cosa. Se inclinó sobre el borde del tejado, mirando fijamente el lugar donde había caído. Ya no estaba y alcanzarlo, ni siquiera con sus lanzatelarañas, no iba a ser fácil, ya que no tenía ni idea de dónde estaba. Peter se presionó la frente contra los nudillos. Sentía náuseas, como si fuera a desmayarse y estrellarse en el callejón. Dios mío, contrólate. Regañó débilmente. Tenía que ir paso a paso. Hasta ahora, podía resumirlo en 2 hechos. O era Peter Parker o no lo era. Si no lo era, seguiría siendo confuso, pero podía aceptarlo. Quizás solo era un capullo enfermo gastándole una broma, pero había hecho todo lo posible para que Gwen no le viera la cara, así que ¿qué sentido tendría? ¿Para qué molestarse en cambiar las huellas dactilares o la cara si nunca había planeado que nadie la viera? No podía estar fingiendo. La desesperación que sentía por evitar que lo desenmascarara a pesar de sus heridas era genuina, eso estaba claro. Quizás fue pura coincidencia. Quizás alguien buscó en una lista de muertos y dio con su nombre por pura casualidad. Sí, ¿qué probabilidades había de que eso sumado a todo lo demás? Si era la primera opción, entonces, ¿qué? Si Peter ha vuelto de entre los muertos, ¿no es algo bueno? Frunció el ceño. Su muerte lo había atormentado a Harry y atormentado a los Parker durante los últimos 2 años. La razón por la que seguía poniéndose la máscara después de ser perseguida como una criminal por la policía, la razón por la que Harry había llegado a tal extremo para hacerse más fuerte, era por él.
Habían pasado 2 años desde que murió y fue enterrado, y aún se tambaleaban como si las heridas estuvieran frescas. Si de verdad era él, ¿por qué no los recordaba? Admiraba a Spider-Woman mientras que Gwen Stacy era su mejor amiga, y sin embargo, por su forma de actuar, bien podrían haber sido desconocidos para él. La había llamado por ese apodo una vez, pero ¿significaba algo o era solo una coincidencia? ¿Lo sabía y lo ocultaba? ¿Por qué? ¿Qué razón podría tener para esconderse de quienes lo amaban? Mujer Araña, ¿me estás escuchando? Gwen echó la cabeza hacia atrás y miró al Cap aturdida. ¿Le estaba hablando? Genial, ahora quedaría como una imbécil por ignorarla. Perdona, ¿podrías repetirlo? Murmuró, intentando prestar atención. Dije que tenemos que alcanzarlos, dijo con voz tranquila. Castle es peligroso, lo sabes. Lleva los últimos días disparando en almacenes y dejando a la gente colgando de ganchos de carnicero. Cruzó los brazos y frunció el ceño. Sea lo que sea que lo tiene tan alterado, lo está volviendo loco, causando tanto daño que Shield lo tiene en la mira, además de la policía. Él dijo algo sobre su familia, a Melead se los llevó, solo había oído hacía una hora, pero parecía que habían pasado días. Necesitaba concentrarse. El tipo que interrogaron. Dijo que se llevaron a una familia, debe haber sido suya. Está intentando rescatarlos, se rió con ironía. Odiaba a ese cabrón rabioso, pero si tenía razón, seguía siendo un maldito imbécil, solo que con seres queridos. Los ojos de Cap se entrecerraron imperceptiblemente antes de continuar. Sea como sea, no puede andar por ahí así como así. Lo que trama a Melead es grave y afecta a más de una familia, por cruel que parezca. Suspiró. Rescataremos a su familia, pero solo si nos da la información que tiene y accede a venir. Esta operación de contrabando es demasiado delicada para convertirla en la venganza de un solo hombre. IP, Spider-Man. Lo necesitamos para interrogarlo. Gwen no pasó por alto como la mano libre de Cap se apretaba, por mucho que intentara disimularlo. Empezó a aparecer un día antes de que las víctimas de Silk empezaran a aparecer de la nada. No sabemos si están relacionadas, pero la coincidencia es demasiado cercana como para dejarla pasar. La miró a los ojos, la quietud de su mirada casi desconcertó a la joven heroína. Viste de lo que eran capaces esa chica y ese escorpión. Inocentes o no, necesitan ser detenidos para que puedan recibir el tratamiento adecuado antes de que empiece a matar gente. Terminó. Mac estaba bastante estable, pero Maxine pensó que podía ayudarla, pero vio las noticias. La mató porque era peligrosa, al menos eso dijo, y algunas noticias parecían respaldar sus hechos. Era difícil encontrarlo entre todos los argumentos absurdos y los rumores de la prensa sensacionalista, pero la cifra de muertos se contaba fácilmente por docenas, tenía razón. Salvar a Maxine era solo una quimera. Tenía que morir. Y Peter era un asesino. Había regresado y estaba matando gente. Sintió que la bilis le subía a la garganta, la respiración entrecortada, un doloroso atragantamiento. Dios mío, se quitó la máscara y se inclinó sobre el borde del edificio, vomitando el desayuno y probablemente golpeando a algún pobre vagabundo que dormía en el callejón. Sería el final perfecto para esta mierda. Peter es un asesino, se limpió la boca con fuerza y cerró los ojos, respirando entrecortadamente. Se había convertido en ese lagarto, pero ella había logrado evitar que matara a alguien, que muriera con la conciencia culpable. Tuvo un momento de debilidad, ella lo comprendió y lo perdonó. Que todo el mundo supiera, era inocente. Ahora él era un asesino, o alguien que tenía su cara lo era, pero en ese momento a ella le resultaba difícil ver la diferencia. Sintió una mano que le tocaba suavemente la espalda. ¿Mujer araña, fue un error?, preguntó, interrumpiendo el intento de la anciana por consolarla. ¿Podría alguien haber copiado las huellas de Peter? ¿Engañar a ese escáner tuyo?, preguntó desesperada. Solo, dime algo que le dé sentido a esto. ¿Qué demonios está pasando? Peter está muerto, falleció en mis malditos brazos y me he estado arrepintiendo desde entonces, y ahora, de repente, ha vuelto. Esto no tiene ningún sentido. Mujer araña, cálmate, solo responde la pregunta. Gritó, interrumpiéndola y haciéndola retroceder sorprendida. Cap. Solo intento no volverme loca, y es muy difícil sin respuestas. La veterana heroína hizo una mueca al sentir un dedo clavándose en su pecho. ¿Había alguna posibilidad de que fuera un impostor? ¿Que alguien se operara y le robara la cara a Peter? Eso, Cap se pellizcó el puente de la nariz y suspiró.
Ya se ha hecho antes falsificación de huellas dactilares, y Shield ha creado contramedidas para detectar las señales. La cirugía no es magia, siempre hay un defecto. Quizás una cresta sea solo un poquito diferente o haya cicatrices casi microscópicas al reemplazar los patrones. Sea como sea, el dispositivo lo detecta y calcula un porcentaje. Demostró una coincidencia del 100%, murmuró Gwen, sintiendo de nuevo un nudo en el estómago. Entonces, eso significa que... O alguien logró replicar perfectamente las huellas dactilares de Peter Parker hasta el más mínimo detalle, o ha vuelto de entre los muertos. Eso era todo. O alguien había elegido a Peter de una lista de miles de adolescentes muertos y lo había copiado exactamente, o lo habían resucitado como un maldito zombie. Ambas cosas sonaban a pura mierda, pero ¿qué más podía pensar? ¿Quizás sea un clon? Preguntó, aunque a estas alturas ni siquiera sabía por qué se molestaba. Imposible. Contrariamente a la creencia popular, los clones no comparten huellas dactilares. Habría sido completamente diferente si lo hubiéramos escaneado, y... Se dio un golpecito en la muñeca. Sus poderes son definitivamente algo que el antiguo Peter Parker no tenía. No sé de dónde sacaste tus habilidades, pero dudo que fuera fácil replicarlas. Que él, ese Peter Parker, tenga las mismas habilidades que Gwen Stacy, es poco probable que sea una coincidencia. Ahora mismo no sé si se las dio a sí mismo o si era similar a la de Maxine, pero en cualquier caso, es algo que no se puede ignorar. Kat seguía hablando, pero a estas alturas ya no le prestaba atención. Peter había vuelto, al menos esa era una de las posibilidades. En cualquier caso, tenía que considerar la posibilidad de que su mejor amiga hubiera resucitado, ella tenía que asegurarse. Spider-Woman, entiendo que tengas dudas, pero esto no cambia los hechos. Puedes irte si quieres, no te lo reprocho, pero me vendría bien tu ayuda con esto, tengo que asegurarme. Antes de que el agente de Shield pudiera detenerla, Gwen se puso la máscara y se alejó. Tenía que asegurarse, tenía que acabar con todas las dudas. Peter ha vuelto. Se balanceó más alto, dejando que la adrenalina la recorriera. Siempre que las cosas se volvían demasiado para ella, se ponía la máscara y se convertía en Spider-Woman para poder escapar de sus problemas, aunque fuera un rato. Quizás todo estaba jodido y ella estaba huyendo, pero en fin. Su vida no era precisamente un camino de rosas y no le avergonzaba admitir que necesitaba momentos para despejarse y ayudar a la gente mientras lo hacía. Claro que la única noche que realmente necesitó algo que llamara su atención, no había nada. Ningún inocente transeúnte asaltado por su dinero, ningún intercambio de dinero y maletines que indicara un tráfico de drogas, nada que requiriera ni remotamente la atención de una heroína con demasiadas cosas en la cabeza. Caray, ni siquiera veía a un maldito peatón imprudente al que pudiera sermonear, porque ella era la máxima autoridad en seguridad vial. Nada. Bueno, la única vez que necesito algo que me distraiga y de repente hay paz mundial. Apuesto a que en cuanto me duerma, Shocker va a provocar un motín en la prisión. Aterrizó en lo alto de uno de los rascacielos más altos, balanceando los pies en la punta de una forma que asustaría a cualquiera antes de sentarse en una postura incómoda. Su posición en la cima le permitía una vista aérea de la ciudad, lo que le permitió sentir una momentánea sensación de calma. La primera vez que descubrió que tenía poderes, se asustó. ¿Cómo se suponía que reaccionaría al saltar y pegarse al tejado, aparte de gritar a todo pulmón? Le había mentido a su padre cuando vino a verla, diciéndole que había encontrado una araña en su cama, y que no pasaba nada. Ahora estaba sentada en lo alto de rascacielos, luchando contra villanos que la matarían si cometía el más mínimo error. Todo porque ella y Peter cambiaron de lugar en la línea porque él quería una mejor vista del experimento. Nunca le había dado mucha importancia a ser especial. Después de calmarse, pensó en alcanzar la fama con She-Hulk, pero se frustró cuando el tío Ben decidió hacerse el héroe y casi le dispara a un ladrón. Claro que había aparecido en televisión de vez en cuando. Tocar la batería boca abajo era emocionante, y con su identidad oculta tras una máscara, no era como si tuviera que preocuparse por el miedo escénico. Si la cagaba, no era como si no pudiera tirar el disfraz y fingir que nunca había pasado. No era Gwen Stacy, era Spider-Woman, la gente la adoraba. Una joven con superpoderes. ¿Cómo podrían resistirse? Hubo algunos héroes en el pasado. La señora Van Dyne fue la primera que me vino a la mente, junto con el Capio Ulca, pero con el tiempo la cosa se calmó. La señora Van Dyne se retiró, Ulca se convirtió en luchadora, o se vendió, si le hacías caso a algunos de los que publicaban en sus foros.
Y el Capi trabajó en secreto para SHIELD. Prácticamente dominaba el mercado cuando apareció públicamente por primera vez. ¿Y ahora qué? Aquí estaba, 4 años después de la mordedura, 2 años después de la muerte de Peter, y justo cuando por fin podía entender todo lo que había pasado. Primero el Capitán América le dio esa maldita memoria a Uso, luego Silk o quienes fueran empezaron a convertir a la gente en supervillanos involuntarios, y ahora Peter aparentemente había regresado de entre los muertos con una copia de sus poderes sin tener ni idea de quién era. Soltando un suspiro exhausto, se impulsó desde el poste y se dejó caer, mientras el viento frío azotaba su traje aislante. Se sentía atrapada, como si, fuera donde fuera, diera vueltas en círculos. No podía ayudar al Cap así, no mientras todo le diera vueltas. Necesitaba encontrarle sentido a esto, intentar encontrarle lógica a lo que fuera que se suponía que era esto. Y ella sabía exactamente lo que tenía que hacer. Los tejados de los primeros edificios la pasaron de largo antes de que soltara una ráfaga de telarañas y se balanceara. Algunos peatones sacaron sus teléfonos y levantaron frenéticamente sus cámaras para intentar sacarle una foto. Pensó que después de 4 años de ponerse la máscara y 2 años de superhéroe, la gente se habría acostumbrado a ella, pero incluso ahora todavía había gente que la miraba con asombro, o la insultaba, como si fuera alguien nuevo. Sus pensamientos estaban en vano mientras se dirigía a su destino, intentando olvidar lo que estaba a punto de hacer. Solo cuando cruzó las puertas del cementerio y aterrizó en la hierba nevada con un crujido sordo, sintió que los nervios se disparaban, y las ganas de vomitar volvieron a aflorar. No le daba miedo luchar contra supervillanos, no se lo pensó 2 veces antes de salvar a alguien de ser atropellado por un tren o saltar a un edificio en llamas para salvar a alguien atrapado dentro. No, eso era fácil y jodidamente trivial comparado con la locura que planeaba hacer ahora. Hola, Peter, hace tiempo. Desenterrando la tumba de su mejor amiga. A pesar de los años transcurridos, la lápida lucía casi impecable y bien cuidada. Las palabras jamás mostraron signos de desvanecimiento ni más que una fina capa de suciedad. Arrodillándose, apartó la nieve acumulada sobre la cabeza y sonrió con tristeza. Se aseguró de visitarla siempre que podía hace 2 años, pero después de todo lo sucedido, nunca encontró el tiempo. Parece que Ben y May vinieron de visita, murmuró, mirando el ramo de flores frente a la lápida. Los pétalos parecían frescos y el cuidador no los había tocado, así que debía de haber sucedido hacía 1 o 2 días. De nuevo sintió un nudo en el estómago. Se habían asegurado de que el lugar de descanso final de su hijo estuviera bien cuidado y ella estaba planeando arruinarlo todo porque quería un poco de tranquilidad. Vaya heroína que se suponía que era. Bueno, sí, están pasando un montón de cosas, murmuró, apartando los últimos restos de nieve en un inútil intento de prolongar lo inevitable. ¿Alguna vez pensaste que pasaría algo así? Cuando empezamos el instituto, creíamos que era lo mejor de nuestras vidas. Unirnos a los mayores y arrasar en el instituto como en esas películas de mierda. ¿Te acuerdas? Siempre me decías lo poco práctico y poco realista que era todo, y ahora aquí estaban. 4 años después, ella era Spider-Woman, Ari se había convertido en el Duende Verde para intentar compensar su debilidad pasada, y Peter, o alguien, quien quiera que fuera, actuaba como un justiciero sanguinario, como si fuera un cómic de los 90. Cualquiera que lo viera se habría reído de lo absurdo, pero a ella no le hizo ninguna gracia. Apretó las manos y agarró el primer puñado de tierra, hierba y nieve del suelo que cubría el ataúd. El ataúd de Peter estaba a 2 metros bajo tierra, y si quería asegurarse de si volvería o no, tenía que ver con sus propios ojos si seguía allí abajo. Se echó los terrones por encima del hombro antes de detenerse, mirando los guantes sucios de su disfraz. Era solo el primer puñado, le quedaba un montón más. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Su cabeza giró bruscamente para encontrarse con la mirada del Capitán América. A pesar de su postura comprometedora, el rostro de la mujer permanecía notablemente pasivo, sin aprobar ni condenar lo que planeaba hacer. Sabía que estarías aquí. Entiendo cómo te sientes, Spider-Woman, pero ¿es esto realmente lo que quieres? Se arrodilló a su lado y le tomó las manos con suavidad. Eres inocente de la muerte de Peter Parker, pero ¿es realmente correcto desenterrar su tumba? ¿Qué más se supone que haga? Se levantó y se alejó con pasos temblorosos. No me lo imaginaba, ¿verdad? Tú mismo dijiste que podría haber vuelto. ¿Se supone que debo fingir que no me molesta que mi mejor amigo esté vivo y no pueda estar segura? No quiero desenterrar su tumba porque si me equivoco, habré jodido algo más, pero no tengo elección.
Nada dice que tengas que exhumar un cadáver, respondió Cap. Puedo intentar averiguar algo más por mi parte, algo que no perturbe este lugar. Señaló las tumbas. He tenido mi experiencia con esas tonterías, nunca terminan bien. Gruñó, pero aún así sus labios se curvaron en una sonrisa. No tienes que hacer esto si me dejas ayudar. ¿Cómo? Bueno, lo primero es lo primero, podríamos oírlo directamente de la boca del caballo. Cruzó los brazos y se encogió de hombros. Peter Parker, o quien sea, está ahí fuera ahora mismo y, en cuanto lo encontremos, puedes hacerle las preguntas que quieras. Prometo que no lo interrogaré hasta que se demuestre sin lugar a dudas que no es un experimento de Silk o que corre el riesgo de contraer la rabia. Te doy mi palabra. ¿Crees que es verdad? ¿Crees que Peter realmente ha resucitado? Preguntó con voz insegura. O sea, llevas en esto más tiempo que yo. 75 años cruzando dimensiones, seguro que has encontrado algo parecido, a pesar de lo que digan los cómics de Steve, no fue una aventura heroica. Iba de un portal a otro, ayudando a la gente cuando podía, pero lo único que me mantenía cuerda era la idea de llegar finalmente a casa. Se frotó la nuca y exhaló, exhausta. No negaré que vi cosas. Utopías, distopías, magia y ciencia mezclándose, sin poder distinguir dónde terminaba una y dónde empezaba la otra. Era casi tentador quedarse, ¿sabes? Encuentras una dimensión sin hambre, sin guerras, sin luchas, donde todos eran felices, y empiezas a preguntarte por qué quieres irte. Era como la charla de mi padre sobre el cielo, pero nunca me quedé, claro, considerando que estoy aquí. Sus hombros se hundieron. Pero para responder a tu pregunta, sí, he visto gente resucitar. Levantó la cabeza antes de que Gwen pudiera interrumpirla. Déjame terminar. Bueno, resucitar no es precisamente fácil. No es uno de esos videojuegos donde con solo chasquear los dedos todo vuelve a ser como antes. Algunas personas que volvieron, habían cambiado. A veces eran casi iguales, pero había un pequeño tic. A veces la gente volvía sin recuerdos y ya no era la misma. Entonces estás diciendo, tragó saliva, incapaz de terminar el pensamiento. Aunque Peter Parker volviera de entre los muertos, podría dejar de ser Peter Parker, continuó, bajando la mirada ligeramente. Lo he visto todo antes. Cuando te vio, ¿te reconoció? ¿Te dio alguna señal de que recordaba lo que le pasó? Los recuerdos se pueden borrar o alterar. Podría recordar a las personas o los acontecimientos de forma diferente, o podría ser una pizarra en blanco, así que es posible que, aunque sea el cuerpo de Peter Parker, solo haya otra persona dentro. No me reconoció, o si lo hizo, no dijo nada al respecto. ¿Era casualidad que apareciera frente a Gwen Stacy cuando necesitaba ayuda? No parecía planeado, pero a estas alturas no podía descartarlo. Podría haber estado fingiendo, pero presentía que no mentía, entonces supongo que solo lo sabrás si nos lo dice el propio hombre. Se pellizcó el puente de la nariz. Y volvemos al punto de partida. Necesitamos encontrarlos, pero no tengo ni idea de dónde podrían estar, ni siquiera de si están juntos. Podría llamar a Falcón para que me ayude a rastrearlos, pero ahora mismo tiene otra misión. Quizás, creo que lo sé, o tengo una buena suposición, murmuró Gwen. Antes de encontrarnos con Castle, Spider-Man estaba interrogando a un tipo sobre la ubicación de un tal Gabriel. Quizás sea un amigo, pero fuera lo que fuese, estaba desesperado por encontrarlo. Si fue a la dirección que le dieron, entonces quizás podamos encontrarlos a él y a Castle. Es un comienzo. Kat asintió. Vamos, dejé tu mochila en la entrada. Si tienes razón, quizá podamos matar dos pájaros de un tiro. Ella tenía razón. Al aterrizar en el tejado, soltó a Cap y se ajustó la mochila a los hombros. Incluso en la relativa oscuridad de esa parte del pueblo, pudo verlos a ambos de espaldas al otro lado del tejado. Estaban inspeccionando el almacén, o al menos eso supuso. Apenas pudo dar el primer paso cuando Spider-Man se dio la vuelta, y sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se había puesto una chaqueta con capucha y una bufanda para cubrirse la cabeza, pero no le cubría muy bien. Incluso a través de la gruesa tela, pudo distinguir sus rasgos, ver la mirada que le dirigía, la mirada de Peter, se recordó con tristeza, mientras apretaba los puños. Parecía que esperaba pelea, y considerando que su último encuentro terminó con ella dándole una patada en la nuca para que lo esposaran con vibranio, no podía culparlo. Ninguno de los dos se rinde, ¿verdad? Sin la máscara para silenciarlo, era inquietante como casi no percibía el parecido en su voz. Si tienes ganas de pelea, no me voy a contener.
No voy a ir a la cárcel por hacer lo que tenía que hacer. Se agachó con más cautela, pero Cap habló primero. No estamos aquí por ti, bicho. Dirigió la mirada al ex policía rabioso, quien, sorprendentemente, no se había girado al entrar. Spider-Woman me informó de camino. Esta pequeña misión de rescate en la que están involucrados los va a matar a ambos. Ameread está conectado con la magia y este es su refugio principal. Los van a superar en número, armamento y habilidad. He visto cosas peores cuando trabajé con máquina de guerra. Gruñó Castle, girándose finalmente para mirarlos a ambos. Gwen tuvo que admitir que casi sintió pena, enfatizando en casi, al ver los moretones y otras heridas profundas que le marcaban el rostro. Si llamas a la policía, los van a masacrar y él simplemente hará que maten a todos sus rehenes. El chico y yo tenemos más posibilidades que la policía entrando a ciegas. ¿Tú, cómo conoces a la niña? Interrumpió Cap, entrecerrando los ojos. Leí tu expediente, Castle. No tengo que mencionar tu conexión con los pequeños escuadrones de la muerte de Tony Stark, así que me lo saltaré. Lo que sí sé es que hasta hace poco estabas obsesionado con incluir a Spider-Woman en tu retorcida idea de justicia por el asesinato de Peter Parker. ¿Es casualidad que te asocien con alguien que comparte sus huellas y rostro? Por segunda vez desde que lo conocía, que, por cierto, no hacía mucho, vio su rostro contraerse de confusión. Su mirada se dirigió a su compañero por un instante antes de volver al Capitán América. ¿De qué demonios estás hablando? Ahora no es momento para una crisis de identidad, interrumpió Spider-Man, bajándose la capucha y la bufanda para exponer su rostro. Gwen sintió de nuevo ese nudo en el estómago. Obviamente todos conocen a Peter Parker, pero cualquier obra que quieran hacer sobre eso puede esperar. Cuanto más tiempo tenga Ameread esas armas, más probabilidades hay de que inicie una matanza. Creo que sus problemas conmigo pueden posponerse un poco, HMPH, de acuerdo. Concedió Cap. Hasta que solucionemos este lío, suspenderé cualquier orden de arresto contra ustedes dos. Solo asegúrense de no portarse como unos malditos idiotas ahí dentro y hacer que me arrepienta. No sé qué demonios está pasando, pero esto no cambia nada. Castle asintió. Quien quiera que seas, asegúrate de no morir antes de encontrar a ese niño. Gwen parpadeó. ¿Era solo ella o parecía que estos dos se entendían? ¿Qué demonios me perdí? Se preguntó. Peter siempre había sido un tipo reservado, sin duda no de los que se hacen amigos de lunáticos como Frank Castle, aunque también recordaba claramente que no le gustaban las armas y que no le interesaba asaltar almacenes llenos de matones armados, y aún así, recuerda lo que dijo el Capi. Podría ser otra persona, había un sistema de alarma en el último lugar que asalté. Rociaron todo el lugar con gas lacrimógeno, murmuró Spider-Man. Ameread también preparó el lugar para que explotara. A menos que lo desactivemos, nos dirigiremos a una maldita trampa mortal. Es poco probable que esos dos sistemas estén tan cerca, y considerando lo grande que parece ese lugar, pasó junto a ellos para echar un vistazo preliminar al almacén y los muelles abiertos, tendremos que separarnos. ¿Seguro que es buena idea, Cap? Preguntó Gwen, hablando con claridad por primera vez desde que llegó. Sé que este lugar es grande, pero ¿no sería mejor que nos quedáramos juntos? Agruparse solo nos creará un blanco más grande, y necesitamos que ambos estén incapacitados. Frunció los labios un instante antes de señalar con la cabeza a Spider-Man. Tú y Spider-Man vayan por la derecha, Castle y yo por la izquierda. Denos 10 minutos de ventaja, si activamos la alarma o se dan cuenta de lo que ocurre, intentarán escapar. Tienen que detenerlos si eso ocurre. Si no sucede nada para cuando termine, sigan la pista. Trabajo mejor solo, gruñó Frank. Y trabajo mejor cuando no tengo a exmercenarios inestables a mi lado, pero todos tenemos que arreglárnoslas, respondió secamente, sin siquiera mirarlo. Spider-Woman, ya sabes lo que tienes que hacer. Solo pudo asentir en silencio mientras Cap y Castle se marchaban, intentando ignorar la mirada fulminante que este último le dirigía. Bueno, que te jodan a ti también, imbécil. Frunció el ceño. Aunque intentara recuperar a su familia, seguía siendo un imbécil. Si solo la hubiera atacado a ella, quizá lo habría perdonado, pero puso en peligro a su padre y a sus amigos. Por él, podía irse a la mierda y pudrirse en una celda, una vez que su familia estuviera a salvo, claro. Un silencio incómodo se apoderó del tejado cuando los pasos finalmente se desvanecieron. Spider-Man le dio la espalda, se sentó en el borde del tejado y observó el almacén sin decir nada más.
Gwen hizo una mueca y sacó su teléfono, pulsando la aplicación del temporizador para intentar distraerse. Sabía que lo de los 10 minutos de ventaja era una tontería. El Capi intentaba darle la oportunidad de hacerle preguntas, pero ¿qué se suponía que debía decir? Oye, sé que esto es incómodo, pero ¿recuerdas por casualidad haber resucitado? Estoy muy interesada en averiguar las causas y los motivos. Dios, quizás debería soltarlo sin pensarlo. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Entonces, ¿cómo te libraste de esas esposas? No era la pregunta que ella habría elegido, pero ya estaba ahí. Lo vio mirarla con expresión indescifrable antes de responder finalmente. ¿De verdad esperas que responda a eso o solo intentas llenar el silencio? Puso los ojos en blanco. Ambas, supongo. Se encogió de hombros, intentando que su voz fuera lo más suave posible. El vibranium no es precisamente fácil de romper, y abrir una cerradura con las esposas puestas debe ser una verdadera zorra. Tuve que pedirle a una amiga que lo hiciera por mí cuando me encontraba en el lado equivocado. Sí, bueno, te vas a decepcionar porque no voy a decir nada. Se burló. No tengo muchos amigos en este manicomio, y delatar no es precisamente la forma de ganarse el cariño de la gente. Si intentas ayudar a la señorita Barras y Estrellas a atraparme, tienes que ser un poco más sutil. Eso no es, contuvo el aliento, frustrada. Entendía por qué estaba enfadada con él, pero ver a alguien que podría haber sido su mejor amiga resucitada comportándose como un completo imbécil no era precisamente agradable. Mira, si no quieres contarme cómo escapaste o lo que sea, bien, me importa un bledo. Solo, se dio una bofetada para armarse de valor. Solo necesito que respondas unas preguntas. Prometo que no voy a atraparte ni arrestarte ni nada. Y sé que suena raro después de todo lo que pasó, pero confía en mí, ¿de acuerdo? Está bien, pregunta. No te garantizo que responderé a tus preguntas, pero no te quedes atrás. Cierto, sus manos se abrían y cerraban nerviosamente. Tenía que empezar despacio. Cierto, vale, sé que esto va a sonar muy estúpido, pero, ¿te acuerdas de mí? Es difícil de olvidar, todavía me zumba la cabeza de cuando me pateaste, murmuró, dándose un golpecito en la nuca con el ceño fruncido, gracias por eso, por cierto. No es lo que quería decir. Resopló. O sea, antes de que nos conociéramos hace unos días en ese callejón y nos enzarzáramos en una pelea con Hippo, ¿recuerdas habernos visto antes? Peter adoraba a Spider-Woman. Incluso le hizo una chaqueta, el tipo no lo parecía, pero, tiene unas habilidades de costura divinas, para usar si las fotos eran fiables. ¿Recuerdas algo de antes? Tuvo que insistir, aunque se sintiera muy narcisista al preguntarle si era fan, como dije después de interrogar a Vodkali, no. Estoy bastante seguro de que nunca te había conocido. Sin dudarlo, no mentía, al menos hasta donde ella pudo suspirar. Suspirando, asintió antes de pasar a su siguiente pregunta. Esto sí que es pasarse de la raya, pero... Si no podía apelar para que recordara a Spider-Woman, tal vez alguien más cercano funcionaría. ¿Te dicen algo los nombres Mary Jane, Gloria Grant, Betty Brant y Gwen Stacy? Eso fue todo. Vio que sus ojos se agrandaban por una fracción de segundo antes de fruncir el ceño y apartar la mirada con un gruñido. Gwen sintió mariposas en el estómago. ¿Estaba nerviosa o aliviada? Los conoces, ¿verdad? Insistió, haciendo que frunciera aún más el ceño. Puedes decirlo, no pasa nada. Tu secreto está a salvo conmigo, déjalo ya. Su voz era un gruñido bajo, y sintió un escalofrío al ver la mirada fulminante que le dirigía. Se sentía mal verlo viniendo del mismo tipo que había hablado efusivamente de Juego de Tronos hacía un par de años. Siguiente pregunta o mejor para porque no voy a seguir con esto, ¿cierto? Negó con la cabeza. Maldita sea, no debía haber insistido tanto. Una parte de ella sintió la tentación de desenmascararse en ese mismo instante, pero tuvo que mantener la calma. Esta es mi última pregunta, y quiero que me respondas, por favor. ¿Eres Peter Parker? Él guardó silencio después de eso, y ella vio pasar al menos un par de minutos en el cronómetro antes de que finalmente respondiera. Sí, Peter Benjamin Parker, hijo de Richard y Mary Parker, criado por Ben y May Parker, no es que no lo sepas ya, considerando que me quitaste la máscara. Se llevó una mano a la cara ligeramente herida y frunció el ceño. Los periódicos dijeron que mataste al chico Parker, pensé que era solo una difamación, pero por cómo te comportas, estabas allí, ¿verdad? Ella lo miró a los ojos cuando murió, así que sí, ella estaba allí. Por cómo lo dice, parece que no le afecta. Se lamió los labios. Por algo pensaron que yo era la responsable.
respondió, sujetándose las manos mientras reprimía un escalofrío. Si él era Peter, y parecía creerlo, entonces ciertamente no recordaba que Spider-Woman estuviera allí después de que volviera a la normalidad. Pequeñas bendiciones, supuso. Yo, estaba hablando contigo, o con él, después de que todo estuviera dicho y hecho. Él, o tú dijiste que solo quería ser especial, como tú. Gwen sintió que se le cortaba la respiración y abrió mucho los ojos al procesar las palabras. Nadie más escuchó las palabras de Peter. Harry lo vio todo, pero lo oyó. No debería haberlo oído. Ella apenas podía oírlo porque su voz era muy débil y no había grabaciones de su transformación. Eso significaba, Peter, no es lo que crees, hermana. Negó con la cabeza y suspiró. A mí tampoco me cuadra nada de esto, pero te garantizo que no soy tu pequeña víctima de asesinato. Agitó la mano libre y se levantó con dignidad. Mira, no sé quién demonios eres, pero cualquiera puede ver que ese tal Parker era especial para ti. Quizás era un amigo, quizás era tu pareja ideal. Da igual. De todas formas, no soy él. ¿Cómo puedes estar segura? No sabía cómo sentirse. ¿Quería que fuera su amigo resucitado? ¿Un desconocido que acertó con la suerte? ¿O solo buscaba algo que le diera tranquilidad? El Capi dijo que los recuerdos se podían borrar o manipular. Sin duda reaccionó cuando le dije nuestros nombres, porque tengo una vida y no pertenezco aquí, respondió, chasqueando la lengua en lo que ella asumió era molestia, ni siquiera debería estar aquí. La única razón por la que estoy en este manicomio es por ese cabrón de Octavius y porque Gabriel era un niño estúpido que se hizo el héroe. En cuanto me ocupe de esta tontería, me largo de este lugar y no miro atrás. ¿Te vas? No puedes, todavía no. Todavía necesito respuestas. Yo también, pero tengo la sensación de que si te cuento mi versión de los hechos no me vas a creer. Le dedicó una sonrisa irónica, un gesto que no calmó sus nervios ya de por sí alterados. Vamos, tenemos que irnos. Todavía no, todavía tengo preguntas, han pasado 10 minutos, dijo, señalando el cronómetro de su teléfono, que marcaba las 13:16. Castley y Starzan Stripes deberían haber terminado lo que estuvieran haciendo, pero aún debemos ser cautelosos. No sé qué buscaremos ahí dentro, pero con suerte lo encontraré pronto. Señaló el gran almacén. Vamos, y tratemos de mantener el silencio, ¿quieren? Espera. Abrió su mochila y sacó su abrigo largo, guantes y máscara hecha jirones, lanzándoselos con cuidado. La ropa estaba hecha jirones y apenas cabía en su mochila, pero estaba segura de que él la querría de vuelta de todas formas, y a juzgar por la breve mirada de sorpresa y la sonrisa apenas perceptible que apareció y desapareció, definitivamente tenía razón. Pensé que no querrías entrar sin tu disfraz. Gracias, supongo. Se quitó la chaqueta y se puso el abrigo deshilachado, y poco después los guantes y la mascarilla. No tenía ni idea de cómo se mantenía la prenda, ni por qué no parecía sentir ninguna incomodidad al usarla. Bueno, eso es todo. Definitivamente hablaremos más cuando termine esto, así que, sus siguientes palabras hicieron que su corazón se hundiera en su estómago. ¿Dónde está mi arma? Gwen se quedó paralizada, con una mano levantada torpemente para atar su mochila a un poste cercano para resguardarla, mientras que la otra sostenía la bolsa en cuestión. Cap había metido todas sus cosas en su mochila para resguardarlas, pistola incluida. Quería tirarla al río, pero el héroe mayor le había advertido que no lo hiciera. Guárdala por si acaso, dijo. ¿Por si acaso qué? Por si acaso quería darle a su posible amigo resucitado la habilidad de dispararle a alguien. No lo tengo, no vas a vender muchos bridges con esa cara de póker. Puso los ojos en blanco y extendió la mano derecha. Bueno, ya basta de juegos. Dáselo a los de atrás. Quería recuperar el arma, y ella presentía para qué la iba a usar. La imagen del cadáver de Justine cruzó por su mente, seguida del ataque del lagarto por todo Midtown High. Tenía que asegurarse de que no cayera, de que no corriera el riesgo de volver a cometer ese mismo error, de arriesgarse a suicidarse para vengarse de otros. No. Quizás se equivocó. A través de los cristales rotos de las gafas, vio como sus ojos se entrecerraban en una mirada fulminante y lo que parecía un gruñido molesto se filtraba entre las solapas de tela rasgada. ¿De verdad vamos a hacer esto otra vez? ¿Ahora? Estoy más drogado que un yonki, así que será un milagro si no me desplomo. ¿Crees que dejarme aún más lisiada es la decisión correcta? Usa la cabeza. Lo soy, y no lo necesitas. Respondió ella, con un tono más áspero a pesar de sus esfuerzos.
Antes de que él pudiera dar un paso más, arrojó la mochila al poste y la sujetó allí sin apartar la vista de él. Te cuidaré las espaldas, me aseguraré de que no te metas en problemas. Esto es un error. No soy como tú, no puedo pegarme a las paredes ni lanzar camiones. ¿Ves a la policía abriéndose paso entre criminales y disparándoles con esposas y puños desnudos? Vio que su mirada se suavizaba, su voz casi suplicante. No seas terco con esto, devuélvemelo, por favor. No vas a recuperar esa pistola y punto. Ya no seguiré discutiendo por esto. Respiró hondo, intentando calmarse. ¿Por qué insistía tanto? Sin duda era lo suficientemente hábil con sus poderes y ella le protegería. Nadie más tenía que morir. Aún así, tenía que actuar con más determinación si quería acortar la conversación. A menos que quieras luchar por ella. Aunque te recomiendo que no lo hagas, por su bien y el de ella, murmuró algo en voz baja antes de negar con la cabeza. No soy idiota. Aunque no estuviera medio quemado, me romperías la columna en 1000 pedazos si intentara pelear contigo. Se burló y se apartó de ella, mirando hacia el borde del tejado. Solo apártate de mi camino cuando entremos. No necesito más de tu ayuda. Peter, deja de llamarme así. Saltó del borde antes de que ella pudiera decir nada más, aterrizando en un contenedor de basura antes de dirigirse al almacén sin esperarla. Genial, ahora sí que lo hice enfadar. Suspirando, Gwen se preparó y saltó tras él. Su padre siempre le decía que el camino correcto le dificultaría hacer amigos, pero por alguna razón dudaba que eso incluyera conservar la buena voluntad de los posibles resucitados. Cuando mi vida se volvió tan loca. Capítulo 13. La caída del martillo. Entonces, ¿quién subirá primero? Mejor si lo hago, estoy más acostumbrado a arrastrarme por espacios y conductos estrechos. Spider-Man miró hacia arriba por el pequeño agujero cuadrado que conducía al respiradero y suspiró al ver las telarañas que cubrían el borde. Ya sentía como si hubiera pasado por la cuneta, y ahora iba a pasar por otra. Solo asegúrate de estar atento y no hacer mucho ruido. Prefiero no caerme y quedarme en medio de un grupo entero de estos bichos. Bien, entonces te sigo, y no te preocupes. No te miraré fijamente, respondió Spider-Woman con una voz llena de alegría, forzada. Algo que ya sabía de ella sin ninguna duda. Nunca dejaba de bromear, incluso cuando no era apropiado. Odiaba tratar con socios. No lo malinterpreten. No era reacio a ayudar, sino todo lo contrario. No habría podido lidiar con los matones de Goblin sin las notas de Ulrich, y probablemente no habría sobrevivido sin la ayuda de Felicia, quien lo dejó quedarse después de que Sandman le hundiera la cara. Fue lo suficientemente valiente como para admitir que, de no haber tenido su ayuda, bien podría haber estado corriendo como un pollo sin cabeza, golpeando a cualquier asaltante o matón, e intentando en vano recopilar información para ascender poco a poco en la jerarquía. Habría sido inútil o peor, incluso podría haber muerto en algún callejón o cuneta. Pero los compañeros traían problemas. Era Peter Parker, pero al ponerse la máscara, dejaba su equipaje en la puerta. No era tan egoísta como para creerse perfecto, pero cualquier cosa con la que tuviera problemas la reprimía cuando se ponía la máscara. Lo que había visto en el club de Fat Larry le había dado asco, le había dado náuseas y ganas de vomitar, pero se contuvo hasta que hizo lo que tenía que hacer. Las prostitutas negras acostándose con viejos gordos y pervertidos para engañar a sus esposas. La imagen de empresarios adinerados volando por los aires tras una jeringa llena de cera para pisos. Y las cadenas y cuchillas ensangrentadas en la maldita sala de torturas. De hecho, le había creído a Larry cuando dijo que era solo para algunos de los clientes más retorcidos. Solo quería salir de ese lugar, quería quitarse el hedor de debajo de la piel y los escalofríos que sentía por lo que sucedía adentro. Estaba tan desesperado por encontrar una salida que amenazó y salió corriendo, ignorando todo lo que Spider-Man le decía porque Peter Parker quería meterse en una bola y olvidar todo lo que había visto. Ya no. Si quería ser un buen ciudadano respetuoso de la ley, no debería haberse puesto la máscara. Dejar que los sentimientos personales y otros problemas lo agobiaran en este trabajo era fatal, como habían demostrado sus anteriores compañeros. Daredevil dejó que sus sentimientos por la asesina de Bullseye les impidieran atraparla la primera vez. Castellione dejó que la rabia por la muerte de su padre le permitiera casi matar a un policía inocente, y así sucesivamente. Todos estaban motivados por la injusticia sufrida, y él no podía negar que su decisión de dispararle a Vulture fue fruto de la ira. Aún así, le gustaba pensar que lo había superado, aunque fuera un poco. Lo cual hizo que su situación actual fuera aún más irritante.
Spider-Man miró a su indeseado compañero, con las manos extendidas frente a él y las piernas dobladas en una postura incómoda. Los respiraderos por los que pasaban eran estrechos, e incluso con los analgésicos administrándole el dolor, el ángulo en el que se encontraba no le hacía ningún favor a las quemaduras. Su recuperación se vio afectada cuanto más se esforzaba, y no podía negar que una parte de él solo quería darse la vuelta y recuperarse para poder recuperarse adecuadamente. Diablos, Bullseye le había ofrecido precisamente eso. Claro, ver lo que veía ahora le quitó la mayoría de esos pensamientos de la cabeza. Parece que el zoquete ha estado ocupado, murmuró, escudriñando con la vista lo que podía entre los huecos. Si creía que el primer almacén era un desastre, este lugar estaba decidido a hacerle cambiar de opinión. Incluso desde las estrechas rendijas podía ver docenas y docenas de cajas de metal apiladas unas sobre otras, todas ellas, sin duda, llenas de cualquier arma dinamo que ese zoquete pudiera reunir. Mierda, este lugar parece una base militar, murmuró Spider-Woman tras él. Con razón Shield quería que los eliminaran. Quizás deberíamos haber llamado a los demás. Sería muy bueno tener a Falcón y a Okeye cubriéndonos las espaldas. Demonios, un pelotón entero se ve bastante bien ahora mismo. ¿Sí? Bueno, espero que la caballería no gasee todo antes de que salgamos de aquí. Puso los ojos en blanco y avanzó a gatas, seguido de cerca por su compañero. Estaba acostumbrado a arrastrarse en espacios oscuros e incómodos, pero tener a alguien pisándole el trasero era definitivamente nuevo. Otra razón por la que odiaba a los compañeros. Nunca sabía cuándo callarse. Habría pensado que un ciego que usaba el oído y el olfato para ver sabría lo importante que es pasar desapercibido, pero supuso que el brillante disfraz rojo de diablo debería haber sido una buena señal. El tipo no sabría el significado de pasar desapercibido ni aunque le mordiera el trasero. Aún así, tenía que admitir que compartía su aprensión. Pensó que este lugar sería solo un pequeño almacén como el que había visto en Castle, pero era como una maldita fortaleza. El interior parecía tener capacidad para cientos de personas, y no le habría sorprendido que todos los muelles estuvieran igualmente llenos. Ya había visto algo así antes. El predecesor de Crime Master controlaba todos los muelles del extremo oeste como si fueran su propio reino. Al parecer, olvidó que esconderse a plena vista era mejor que dominar a todos como un aspirante a rey en un pequeño castillo. Esa fue una noche larga, ¿cómo demonios se salen con la suya con esta mierda? Dudo que ni siquiera el Kingpin tenga suficiente dinero para financiar todo esto, murmuró el superhéroe, deteniéndose para observar lo que parecía el traje de dinamo que Vodkali llevaba hacía un par de días. Y soy el único al que le parece raro que ese Meread contrabandee armas que harían sonrojar a Tony Stark, pero arme a sus hombres como si fuera 1925. Es como ver al Ranger solitario con una pistola láser. ¿Has visto alguna vez esa película? No se molestó en responder, prefiriendo concentrarse en la oscuridad del respiradero frente a él. No le gustaba hablar mucho con la máscara puesta y no estaba allí para hacer amigos. Por muy agotadoras que fueran sus breves colaboraciones con Castellione y Daredevil, al menos no intentaban envolver la conversación como si estuvieran en una maldita fiesta de té, o si lo hacía, las ahogaba. Spider-Woman era prácticamente un enigma, una capa de contradicciones superpuestas. Iba por ahí deteniendo crímenes y a esos supervillanos, pero lo trataba como un juego con sus bromas y ocurrencias. Era obviamente poderosa, pero por lo que él podía ver, parecía contenerse hasta que todo estaba hasta las rodillas en excrementos. Y, por supuesto, los periódicos la llamaban asesina, pero estaba tan obsesionada con salvar vidas que se lanzó a esto con los puños desnudos e impidió que nadie a su alrededor pudiera defenderse. Disminuyó un poco la velocidad y tosió, con un breve dolor intermitente. Spider-Woman le dio un suave golpecito en la pierna. «Oye, ¿estás bien?», preguntó con la voz teñida de preocupación indeseada. «Mira, si necesitas ir más despacio, podemos». «Estoy bien, solo concéntrate en encontrar ese interruptor». Sacudió la pierna para apartarle la mano y frunció el ceño. Ella intentaba fingir que eran amigos, que todo iba sobre ruedas y que no le había quitado el arma ni le había impedido defenderse si llegaba el momento. Si hubiera sido cualquier otra persona, quizá lo habría considerado, pero como estaba más drogado que un heroinómano, no estaba de humor para lidiar con sus problemas. «Es ese tal Parker», pensó, girando a la izquierda del cruce. Antes no le gustaban sus métodos, pero desde que lo desenmascaró se volvió muy insoportable. Lo notaba en su lenguaje corporal. Incluso con la media que le cubría todo el cuerpo, era demasiado obvia.
Ese tal Parker era especial para ella, aunque no sabía cómo. Quizás era su amigo, quizás su pareja, o demonios, quizás era su hijo y era la Mary Parker de este manicomio bajo esa máscara. A estas alturas, no iba a descartar nada después de lo que había visto. Aunque si la madre de ese niño estaba allí abajo, estaba haciendo un muy mal trabajo como madre, el resto del viaje por los respiraderos vio más de lo mismo, aunque cuanto más veían, más se preguntaba lo mismo que Spider-Woman. ¿De dónde demonios había sacado ese matón glorificado todas estas malditas maravillas? Las divagaciones atónitas de Gabriel daban la impresión de que se suponía que esto iba a ser algo grande, quizá más grande de lo que incluso los policías podían manejar. ¿Era esto similar a Octavius, el maestro del crimen, y las atrocidades que ocurrieron en Ellis Island? Esto iba más allá del crimen organizado y se adentraba en el espionaje gubernamental, y, si ese era el caso, un poco por encima de su línea de golpe. Espera. Deberíamos parar aquí. Le dio un golpecito en el pie y señaló hacia abajo a través de la reja. Spider-Man vio a un par de morenos con máquinas de escribir, charlando sin hacer nada sobre algún concierto al que asistirían. Fuera lo que fuese, fue suficiente para que Spider-Woman emitiera un sonido de disgusto. Estos tipos son fans de las Mad y Janes. He oído hablar de un grupo demográfico amplio, pero no creía que los mafiosos estuvieran en esa lista. Aunque supongo que toda buena banda necesita unos cuantos locos. Silencio. Se agachó boca abajo y agarró los bordes de la reja, apartándola con un gemido apagado antes de detenerse. ¿Cómo sabes que este es el lugar correcto para detenerse? Porque hay un mapa en la pared y si seguimos así, daremos vueltas en círculo. Aunque no sea cerca, es mejor que andar a ciegas por aquí arriba. Le arrebató la reja de la mano y la acercó, dejándola a un lado antes de mirar por el borde. No veo a nadie más. Yo me encargo de ellos, tú sígueme. Hazlo en silencio, ¿quieres? Sé que es difícil, pero intenta no anunciar que estamos aquí. Tu atuendo ya es bastante estridente. Jaja, muy gracioso, vete. Desternillante viniendo del señor Trenchcoat. Antes de que pudiera menospreciarla por llamarlo así, se deslizó por el borde y cayó, golpeando con ambos pies el trasero del matón y atándolo al suelo antes de que pudiera oponer resistencia. Tuvo que admitir que, por muy pesada que fuera, definitivamente no le faltaba habilidad. ¿La radiación puede hacer todo esto? Espero que los nazis no lo hayan descubierto. Claro que no vio ninguna mención de los nazis durante su estancia allí. Quizás tuviera suerte y se derrumbaran solos. Por lo que había oído, el canciller alemán era un auténtico idiota, así que no le habría sorprendido. Aterrizó junto a los Goombas inconscientes en silencio. Spider-Woman revisaba el mapa, murmurando para sí misma mientras sus dedos recorrían el laberinto de pasillos. Buscar la sala de energía parecía un comienzo tan bueno como cualquier otro. Esperaba que este lugar tuviera generadores, claro, pero que funcionaran con energía de emergencia era una ventaja. Con un poco de suerte, apagaría los dispensadores de gasolina mientras Castle y la estrella y las barras se encargaban de los explosivos. Pero primero, hubo suerte. Preguntó. Creo que sí. Si no me equivoco, solo tenemos que bajar por este pasillo y luego girar a la izquierda. La sala de energía debería estar ahí, pero necesito asegurarme. Más vale prevenir que curar, ¿no? Bien. Echó otro vistazo a Spider-Woman. Ella seguía mirando el mapa, así que con un poco de suerte no se daría cuenta. Ojalá, arrodillándose, hizo una mueca al ver la metralleta cubierta con una telaraña blanca. No podrías haberla dejado en paz, ¿verdad? Suspiró y recogió el arma sucia con cuidado, deshaciendo con cuidado la telaraña y esperando contra toda esperanza que la maldita cosa aún pudiera disparar. Su revólver había desaparecido, pero tal vez, apenas había empezado a limpiar el arma cuando una telaraña se adhirió al cañón y se la arrebataron de las manos. Se levantó con el ceño fruncido, se giró y vio a Spider-Woman sujetándola a la pared. Ella lo miró con los ojos entrecerrados y los brazos cruzados. Sí, buen intento. Lo siento, pero no funcionó. Expulsó otra telaraña, haciendo lo mismo con la máquina de escribir que quedaba en el suelo. Mira, como dije antes, vámonos. Negó con la cabeza y la empujó, intentando ignorar la ira que lo azotaba. Ya había oído suficientes sermones, no necesitaba que otro desconocido crítico lo reprendiera. No dejes que te moleste, la reprendió, aunque en ese momento quedó ahogada por el creciente resentimiento que sentía. Ella tenía buenas intenciones, o al menos estaba seguro de que estaba convencida de ellas, pero ya no le importaba.
Solo quería acabar con esto de una vez para encontrar a Octavius, salir de ese manicomio y mantenerse lo más lejos posible de los superhéroes y supervillanos. Se encontraron con algunos matones más por el camino, aunque fueron fáciles de eliminar. Por suerte, Spider-Woman pareció darse cuenta de que no quería hablar y el resto del paseo transcurrió en un silencio placentero. Le dio tiempo para pensar, o al menos para no pensar en que los analgésicos ya estaban pasando su efecto y empezaba a sentir de nuevo las quemaduras en el pecho. Me dijo que eran de mala calidad, pero esto es patético. Aminoró un poco el paso y se encontró con las manos apoyadas en la pared para mantener el equilibrio. Los analgésicos solían durar más, aunque las cosas se habían vuelto raras desde que lo mordieron. Supuso que no debería sorprenderse de que ya no todo funcionara igual. Menos mal que ofreció repuestos. Sin su ayuda, estaría en un lío sin un remo. Oye, ¿estás bien? Spider-Woman aminoró la marcha y lo agarró del hombro, ayudándolo a mantenerse en pie. Maldita sea, sabía que tus heridas eran demasiado graves. Deberías haberte quedado. No soy un niño, no tienes que tratarme como un bebé. Se quitó la mano de encima y rebuscó en sus bolsillos, sacando el pequeño frasco lleno de pastillas antes de meterse torpemente el contenido en la boca. Bullseye le había advertido que tuviera cuidado con ellas, pero el tipo claramente sobreestimaba su utilidad para un fenómeno de la naturaleza. Con 5 bastará. Se tragó las pastillas e hizo una mueca al sentir el sabor. Era desagradable, pero preferible a lidiar con los pequeños recuerdos de la señorita Rayo. También le habían advertido sobre la sobredosis, pero pensó que era un riesgo mejor que recibir una bala en el estómago porque no estaba prestando atención. Son muchas pastillas. Quizás quieras tomarte las cosas con calma después de esto. Parece que has pasado por un infierno. Créeme, lo que sea que estés sintiendo ahora mismo, va a empeorar mucho si Gabriel no está bien. Se apartó de la pared y respiró hondo para recuperar el equilibrio. Habían pasado casi 3 días, así que la idea de que Gabriel ya estuviera durmiendo con los peces con zapatos de cemento nuevos, definitivamente se le había pasado por la cabeza. Aún así, tal vez aguantó, o al menos eso era lo que se repetía para que todo esto no pareciera una gran pérdida de tiempo. No tardaron en encontrar la habitación que buscaban. Cerrada, claro. Chasqueando la lengua, exasperada, agarró el pomo y tiró, rompiendo la cerradura y casi arrancando la puerta de sus goznes con un gruñido de fastidio. Sí, espero que no haya provocado ninguna alarma silenciosa ni nada. Nunca aprendí a abrir cerraduras y me da la impresión de que tú tampoco. Te sorprendería, empujó la puerta entreabierta y entró, echando un vistazo rápido al polvoriento interior. El lugar parecía haber tenido mejores días, pero ahora mismo su única preocupación era la gran máquina que estaba en la esquina. Parecía diferente, más pequeña y elegante, de lo que estaba acostumbrado. Pero, demonios, estaba bastante seguro de que funcionaría igual si destrozaba todas las piezas. Las cosas no habrían cambiado tanto en 82 años, ¿verdad? Abrió la pequeña tapa antes de golpear el interior con el puño, haciendo una mueca de dolor al notar el ligero escozor que le producían los cables que sobresalían. No necesito otra descarga. Estrechó la mano. Por suerte, los guantes aguantaron casi todo. Aún así, cumplió su función. Casi al instante, las luces de la habitación y los pasillos se apagaron antes de ser reemplazadas por luces rojas de emergencia. A sus espaldas, oyó a Spider-Woman murmurar algo sobre desear tener gafas de visión nocturna, aunque no le prestó atención. Nunca había tenido problemas con la oscuridad. Quizás fuera por esa mordedura, pero la encontraba casi reconfortante, de alguna manera, sentido arácnido. Spider-Woman parecía compartir su presentimiento por la forma en que miraba hacia la entrada. «Viene alguien», señaló al otro lado de la puerta, ocupando el lugar frente al de ella. Podía oír al menos a media docena de parejas. O bien el zoquete le tenía miedo a la oscuridad o estaba paranoico de que algo pasaba, y considerando que apenas habían pasado un par de minutos cuando desmantelaron el sistema, se inclinaba por lo segundo. No hacía falta ser un genio para adivinar que se daría cuenta en cuanto se diera cuenta de que su pequeño escuadrón de matones estaba tardando demasiado. Los 3 primeros apenas habían pasado la puerta cuando atacaron. Spider-Woman ató las piernas de los Goombas al suelo con telarañas, mientras rociaba una red para cubrir a quienes los seguían. «Dejen a uno consciente, tengo preguntas». Tiró al primero que pudo al suelo, dejando inconsciente al segundo de un puñetazo, mientras que el tercero recibió otro chorro de gas dirigido a su cara. Tenía la nariz libre, así que al menos no se asfixiaría.
Spider-Woman al menos siguió sus instrucciones. Los dos primeros yacían en el suelo hechos un ovillo, pero el último parecía a punto de orinarse encima. Así sería fácil. Te lo pondré muy fácil. Agarró al soplón por el cuello del traje y tiró de él, liberándolo de la red que lo ataba al suelo. ¿Dónde tiene Ameread a sus rehenes? No voy a preguntar dos veces. El idiota tardó un momento en soltar un gemido antes de responder. No sé. Al señor Ameread le gusta machacarse, ¿sabes? No hacemos preguntas. Soy nuevo, ni siquiera lo conocía hasta hace un par de noches, ¿me entiendes? He estado oyendo eso mucho últimamente. Lo empujó contra la pared, y Spider-Woman entrecerró los ojos. Tenía que conseguir que esa rata hablara antes de que se fuera por las ramas. Dime algo que pueda usar de verdad antes de que te chasquee los dedos. Espera, te diré dónde está. Juntó las manos, con la esperanza de arrodillarse también si no tenía miedo de romperse los dedos. Está en la oficina con vistas. Un sitio elegante, imposible. Alguien está causando un gran daño ahí arriba. Vinimos a revisar las cosas por si acaso, ¿sabes? Deben ser Cat y Castle, murmuró Spider-Woman. Sí, da igual. Bien, entonces el señor Ameread nos dice que revisemos las cosas aquí abajo mientras él se va. El idiota asintió con fervor, retrocediendo ante el gruñido del justiciero enmascarado. El cobarde intentaba huir, escapar como hacía un par de noches. No se va a ninguna parte, lanzó una ráfaga de telaraña para inmovilizar al delator contra la pared antes de darse la vuelta. Tenía que encontrar a Cabeza de Martillo antes de que escapara. Espera. Spider-Woman lo agarró de la muñeca, deteniéndolo en seco. No puedes subir ahí como Rando. ¿Viste lo que estaban desempacando? Te van a matar solo por entrar corriendo. Tenemos que, no se escapará otra vez. Antes de que la discusión pudiera escalar más, escuchó una explosión que venía de arriba antes de que el salón quedara completamente a oscuras. Debe haber hecho estallar los generadores, apostando por Castle. No importaba si era él o no, le daba una oportunidad. Sintió que el agarre de Spider-Woman se debilitaba y soltó la muñeca, corriendo por el pasillo en silencio antes de que ella pudiera alcanzarlo. Este lugar era como un laberinto, pero tenía la clara sensación de que no sería él quien correría a ciegas. Apenas la oyó llamarlo para que volviera, pero la ignoró. Iba a hacer pagar a Ameread por lo que había hecho. Esperaba que Gabriel siguiera vivo por el bien de Cabeza de Martillo. La vida del imbécil dependía de ello. Esto fue una mierda. Ameread gruñó de frustración, con ambas manos ansiosas por apretar el gatillo contra quien lo mirara raro. Primero ese maldito cojo, luego sus dos almacenes asaltados, y ahora esto. Quien quiera que haya hecho esto, lo iba a pagar, se lo jugó todo. Marco, Magan, volved allá y encargaos de quien quiera que nos esté jodiendo. Tengo que volver con el jefe. Ladró. En ello, jefe. Lo tienes, jefe. Los despidió con el ceño fruncido y recogió sus armas, mirando la habitación a oscuras con los ojos entrecerrados. Conocía este lugar como la palma de su mano. ¿Y qué si no había luces? Podía con ello. El jefe se va a cabrear. Apretó los dientes y derribó la puerta de una patada. Tenía a algunos hombres apostados allí, así que no iba a estar solo. Los dos secuaces podían encargarse de quien quiera que estuviera allí. A sus espaldas oía disparos y gritos, pero no les prestó atención. Ese era el propósito de contratar a estos peones de pacotilla. ¿Para qué desperdiciar a un soldado de la familia en perfecto estado cuando tienes chicos gamberros que se pondrían la cara en un rallador de queso si les pagases unas monedas? El jefe lo dejaría pasar. No era como si hubieran perdido a alguien importante. Incluso a los ingenuos como Marco y Magan se les podía reemplazar. Quienquiera que sean estos cabrones, se metieron con el tipo equivocado, flexionó los brazos, sintiendo como el traje, casi ceñido y acolchado, se adaptaba a sus movimientos. Normalmente no le gustaban los juguetes sofisticados que usaban los otros grandes. ¿Qué tenía de malo una buena máquina de escribir y un traje cómodo? Funcionaba entonces y sigue funcionando. ¿Para qué cambiar algo si no está roto? Siempre creyó. Pero sabía cuándo ponerse las pilas y afrontarlo. Si podía soportar ese bloque de metal en la frente, podía soportar que esa maldita cosa le rozara como un tronco. El grupo de imbéciles dio un respingo cuando abrió la puerta de una patada, con las manos temblando como maricas. ¿Qué demonios miran? Gritó, haciendo que los 12 capullos apartaran la mirada y silbaran como si fuera año nuevo. Bien, idiotas, quédense detrás de mí y tengan cuidado con más de esos imbéciles que intentan llegar. Si ven algo que se mueva,
Dispárenle, ¿me pillan? Ese sí, señor. Malditos idiotas, los niños parecían apenas capaces de atarse los cordones, ni hablar de dispararle a alguien. Respirando por la nariz, caminó con dificultad por el oscuro pasillo e intentó ignorar los pasos que se escabullían tras él. El jefe se iba a cabrear porque la mayoría de las armas habían desaparecido, pero al menos aún tenía algunas guardadas para emergencias. Eso debería bastar para darle margen de maniobra y poder compensar. ¡Uah! El teniente de magia se giró solo para encontrar a un par de goombas atrapados por una especie de red antes de ser arrastrados por el pasillo, disparando sus máquinas de escribir en pánico para intentar atrapar a quien los estaba arrastrando, mientras el resto de los idiotas miraban boquiabiertos como malditos peces. ¿Qué demonios están esperando, idiotas? Disparen. Pero jefe, podríamos golpear a los demás, hazlo. Solo les bastó que arrastraran a otro de los imbéciles hasta el techo para que empezaran a disparar, probablemente dándole al imbécil que se llevaron. Las balas hicieron suficientes ráfagas de luz para que él pudiera distinguir a quién le disparaban. Al cojo de hacía 2 días que corría por las tuberías sobre sus cabezas como una maldita araña. Las balas lo rozaron por poco y abrieron agujeros en las tuberías. Y yo que pensaba que era otro idiota disfrazado, fuera lo que fuese, era dificilísimo pegarle. Creía que había muerto en ese almacén. Si el jefe descubría que era él quien los estaba jodiendo, no iba a parar de oírlo. Golpéenlo. Hay 9 de ustedes y 1 de él. Hagan su trabajo. Es demasiado rápido. Podía oír a los demás idiotas gritando, ya fuera maldiciendo a diestro y siniestro o llamando a sus mamás para que vinieran a salvarlos. Un disparo perdido. Tuvo suerte y vio que le rozaba el hombro, pero no fue suficiente. Justo antes de que la luz se apagara de nuevo, vio al monstruo caer en el centro del grupo antes de oír más gritos. Los idiotas no disparaban porque se habían dado entre ellos, pero el maldito cojo no tenía ese problema. Podía oír el sonido de huesos al romperse, oía a algunos rogando que no les hicieran daño antes de estrellarse contra el suelo o las paredes. Idiotas inútiles. Disparó una ráfaga de ametralladora contra el grupo antes de retirarse, corriendo por el pasillo hasta la puerta del fondo. Con un poco de suerte, los imbéciles que pilotaban el maldito helicóptero oyeron las explosiones y ya lo tenían en marcha. Si no, bueno, era su maldito funeral. Apenas había cruzado la puerta cuando una red negra se le enganchó en la espalda y tiró, arrastrándolo de vuelta al interior. ¡Ah, maldito gamberro! Se giró y lo atacó con los puños, furioso, pero sus manos solo encontraron aire. Un puño le dio en el estómago y oyó lo que parecía una maldición ahogada del cojo. Parece que esto es útil después de todo. Buen intento, chico. Otro golpe y otro fallo. La garrapata esquivó el golpe amplio y saltó sobre él antes de aferrarse a su espalda, rodeándole el cuello con los brazos para estrangularlo. Dijera lo que dijera, el maldito gamberro era fuerte. ¿Dónde está Gabriel? Gruñó, apretando aún más su agarre. Si lo hubiera hecho con más fuerza, su cabeza se habría roto. Elige tus próximas palabras con cuidado, idiota. Podrían ser las últimas. Hablas del chaval. ¿De eso se trata todo esto? Amereat casi se rió. 2 días de malas noticias tras malas noticias, 2 días escuchando llamadas y preguntas del jefe preguntándole qué demonios pasaba, y todo porque este maldito rengo quería recuperar a su soplón. Era patético, como una broma de mal gusto que nadie más entendía. Llevaba casi 40 años en el negocio y nunca había visto a alguien tan malo. ¿Lo quieres, monstruo? Te enviaré a conocerlo a 2 metros bajo tierra. Apretando el puño, envió una descarga eléctrica al exterior del traje con la fuerza suficiente para quemar a cualquiera lo suficientemente estúpido como para aguantar. El cojo aflojó el agarre del cuello y Amereat retrocedió, estrellándolo contra la pared. Buen intento, chico. Casi me atrapa. Amereat lo levantó y le golpeó la frente contra la cara, siendo recompensado con el sonido de algo rompiéndose. Probablemente su nariz o mandíbula. ¿Pero de verdad creías que podías pelear con los grandes? Por favor, no eres Spider-Woman ni el Capitán América. Estás metido en un lío, imbécil. Aquí nadie deja de hablar nunca. Un pie se abalanzó sobre él y lo golpeó justo entre las piernas. Aunque el traje recibió la mayor parte del impacto, Amereat no pudo evitar retroceder, dándole tiempo suficiente para escabullirse de vuelta al oscuro pasillo. El teniente de magia frunció el ceño y volvió a coger sus armas, disparando hacia donde huía. ¡Corre, cobarde! ¡Maldito cobarde! Soltó una última ráfaga antes de sacudir la cabeza y abrir la puerta de un empujón.
No quería nada más que retorcerle el cuello a ese cabrón hasta dejarlo morado, pero no había llegado tan lejos en la familia sin saber cuándo salir corriendo. Podría matar a ese gamberro sin problema, pero dudaba que fuera el único que atacaba el lugar. Lo más inteligente sería volar el antro y dejar que Magan y Marco se encargaran. Por una vez, las cosas parecían irle bien. Para cuando llegó al amplio espacio que servía de helipuerto improvisado, el helicóptero ya estaba en marcha. Los pilotos miraban nerviosos el almacén, pero permanecían en sus asientos. Quienquiera que fuesen, los muy cabrones eran buenos. Los dispensadores de gas y los explosivos estaban desactivados, pero eso no significaba que el resto de los matones dentro se lo pusieran fácil. Amereat saltó a bordo, dando órdenes a gritos. ¿Qué demonios esperan? Sacúenos de aquí. Gritó, haciendo que los dos asintieran y se concentraran en los controles. Por fin, se sentó y se apoyó contra la pared, dejando escapar un suspiro mientras intentaba calmarse. Necesitaba encontrar una explicación para el jefe sobre cómo explicar esta cagada. Se suponía que esta sería su gran oportunidad. Con esas armas, Fisk, Murdock y quienquiera que se disputara el control de la ciudad caerían de rodillas. Sabía que Murdock tenía a esos malditos ninjas, pero esas armas los matarían antes que ellos con esas técnicas sofisticadas. No sabía cómo, pero debían de ser ellos, estaba seguro. Y ahora la mayor parte había desaparecido por culpa de esa garrapata y solo Dios sabía quién más estaba buscando una maldita pelea. Apenas estaban en el aire cuando lo vio. Si hubiera sido cualquier otra persona, habría jurado que estaba viendo una mierda, porque nadie era tan suicida, pero sabía lo que vio. El monstruo corriendo en uno de los contenedores y saltando hacia el helicóptero que pilotaba, agarrando los patines con las manos mientras el helicóptero seguía ascendiendo. No sabía si debería estar enojado o impresionado por el coraje del gamberro. Decidió matarlo. No te rendirás, carajo. Amereat se inclinó sobre el borde y disparó, pero la anguila resbaladiza saltó al otro patín antes de que impactaran. RRRGH, ustedes dos. Quítenlo de encima. Antes de que pudieran responder, el helicóptero se sacudió y cayó de espaldas, casi rodando por las puertas abiertas. Está enredando las palas con una especie de red. Gritó uno de los pilotos. Desde tierra, pudo ver cómo el rotor giraba cada vez más despacio a medida que la mugre negra que expulsaba de su muñeca lo cubría. Estamos perdiendo altitud. Tenemos que hacer un aterrizaje de emergencia. Ni se te ocurra. Amereat se levantó tembloroso, con el ceño fruncido. Caer es justo lo que quiere. Vamos a morir si seguimos adelante, señor. ¿Me escuchaste? Joder, no llegó más lejos. El cojo trepó por una de las puertas abiertas y cargó contra él. La placa fue lo suficientemente fuerte como para derribarlos a ambos por el otro extremo y caer al implacable hormigón. Esa fue una mala idea. Spider-Man gimió al alejarse del zoquete, sintiendo que le dolía todo. Probablemente una de las mayores tonterías que he hecho. Respiró hondo, lenta y dolorosamente, mientras rebuscaba en sus bolsillos más analgésicos. Le sangraba la nariz y sentía unas fuertes ganas de vomitar, pero estaba vivo. No puedo creer que haya funcionado. Tragó más narcóticos y se puso de pie con dificultad. Definitivamente iba a pagar por ello más tarde, pero no podía pensar en eso ahora. Por doloroso que fuera, aún no había terminado. Observó el mini avión, o lo que fuera, que aterrizaba temblorosamente a cierta distancia. Bien, al menos no tengo que preocuparme por eso. Ya era bastante arriesgado intentar forzar un choque. Si el maldito trasto se hubiera estrellado contra el suelo, no estaba seguro de que ninguno de ellos hubiera sobrevivido, era un riesgo, pero sabía que debía correrlo. El zoquete llevaba uno de esos trajes dinamo. Lo único que podía esperar era usarlo como amortiguador para amortiguar la caída. Claro que podría haber sobrevivido a una caída desde esa altura, si hubiera tenido mucha suerte, pero no quería arriesgarse. De cualquier manera, parecía funcionar. Podía haber crujidos de electricidad saliendo de las partes metálicas del traje y, dado que el zoquete tenía los ojos cerrados, podía asumir que estaba a salvo por ahora. Sigue intacto, no puedo decir lo mismo de quien lo lleva. Supongo que ese traje no aguanta muy bien las caídas. Recogió una de las máquinas de escribir caídas y la disparó al aire a modo de prueba. Sí, sigue funcionando, ahora vino la parte molesta. Spider-Man agarró todo lo que pudo del traje y lo arrancó, lanzando los trozos de metal y cuero lo más lejos posible. Estaba bastante seguro de que estaba roto, bueno, esperaba que así fuera, pero no quería correr ningún riesgo. Después de ver lo que este y el traje de Botkalki podían hacer, no iba a dudar en que el maldito trasto empezara a repararse solo.
Por suerte, el imbécil llevaba ropa debajo, así que no tenía por qué sentirse raro por lo que vendría después. Tan pronto como desaparecieron los últimos restos del traje, lo apoyó contra la pared antes de seguir ajustándolo. Es hora de obtener algunas respuestas. Despierta. Le dio una patada en la mandíbula, evitando su frente deformada. El zoquete gimió y negó con la cabeza, pero no hizo ademán de abrir los ojos. ¿En serio? Suspiró. Dije que te levantaras. Una patada entre las piernas fue suficiente para despertarlo de golpe. ¡Ay, hijo de puta! El delator miró a su alrededor como un pollo sin cabeza antes de posarse en él. De inmediato, frunció el ceño, luchando inútilmente por escapar de la telaraña sin la ayuda de su pequeño aparato. Tú otra vez. ¿Qué demonios te pasa? ¿Trabajas para Murdoch, es eso? No podía dejarlo en paz. Cállate y escucha. Spider-Man apuntó el cañón de la pistola al estómago del gángster, con el dedo apoyado en el gatillo. No me importa de qué estés hablando, ni si crees en causas superiores. Tus armas se han ido y, a menos que quieras acabar en esa hoguera, me dirás lo que quiero saber. Se agachó para que pudieran verse a los ojos. Iré despacio. Gabriel, el chico que estaba conmigo hace un par de días. ¿Dónde está? Su ceño fruncido solo empeoró. Aunque lo supiera, ¿por qué te lo diría? No tienes nada con qué negociar, chico. ¿Te refieres a tu vida sin valor aparte? Peter presionó el arma a través de la red hasta que el cañón le dio en el estómago. He visto gente como tú antes. Grandes sueños, pero sin cerebro para llegar a ninguna parte. Y sé otra cosa, nunca hacen el sacrificio. Vio los ojos del zoquete clavados en el arma que le apuntaba al estómago, con un atisbo de vacilación finalmente apareciendo. Puedo dispararte en el estómago y morirás en 3 días con una infección. Será lento, doloroso y humillante, y estaré ahí cada segundo para que no recibas ayuda. ¿Qué te parece, grandullón? Ja, no tienes las agallas. El sonido del disparo quedó ahogado por los gritos del imbécil. Tortura, a pesar de sus palabras, nunca lo había hecho mucho. La mayoría de los matones se tomaban las amenazas al pie de la letra y venderían a su propia madre con tal de vivir un día más. Lidiar con los sociópatas de Javier demostró lo contrario. No había nadie a quien amar, ni siquiera la vida de sus propios compañeros, que les importara. Lo único que los hacía hablar era cuando sus vidas corrían peligro, cuando se daban cuenta de que iban a morir en una cuneta y nadie los lloraría jamás. Puede que otros se hayan resistido a sus métodos, pero al menos sus víctimas todavía estaban vivas para juzgarlo por todo el mal que hizo al intentar rescatarlas. ¿Ya tienes ganas de hablar? Peter se puso de pie, ahogando las maldiciones que le lanzaba. Tenía que hacerlo antes de que Spider-Woman o el traje de estrellas y rayas lo alcanzaran. Si no me dices lo que quiero oír, voy a empezar a disparar de nuevo. ¿Aún tienes ganas de guardar secretos? Vale. Te diré lo que quieres saber. Espetó, con el sudor cayéndole como una cascada. Ese niño, un cabrón testarudo. Pone cara de valiente, no dice nada, está convencido de que cualquier día vas a salvarle el culo. Tosió, con la respiración entrecortada. 2 días sin que pase nada, así que lo dejé con los demás soplones que creían que un superhéroe vendría a salvarlos. ¿Dónde? Interrumpió, resistiendo el impulso de patear la herida que pronto supuraría. Contenedor de carga, verde con marcas rojas, no debería estar muy lejos de aquí. Forzó una sonrisa, probablemente intentando recuperar algo de su orgullo. El chico está jodido, cojo. Lleva casi un día entero ahí dentro, aunque siga vivo, no va a salir de aquí con la cabeza bien puesta. Deja que yo me ocupe de eso, murmuró. Quería buscarlo, pero había algo más que necesitaba saber. ¿Dónde está la familia de Castle? El zoquete abrió los ojos de par en par un instante antes de volver a su ceño fruncido. ¿Quieres repetir esto? Te sorprendería saber cuántos disparos puede hacer alguien sin morir. Le dio una patada en el hombro. Sé que los disparaste. ¿Dónde están? ¿El psicópata de Castle está contigo? Debería haberlo sabido. Negó con la cabeza. ¿Crees que la mamá y los niños están aquí? Ja, como si fuera tan fácil. Soltó una risa forzada. Te equivocas en una cosa, chico, yo no los secuestré. Vinieron a por mí. Esperó el zumbido en la nuca, la advertencia de que le mentían, pero nunca llegó. ¿De qué demonios estás hablando? Peter entrecerró los ojos. No mentía, al menos no en esto. ¿Por qué irían contigo? Castle intenta recuperarlos, no puedes estar tan ciego, gamberro. Castle está loco, cualquiera que lea el periódico lo sabe. Interrumpió.
Acudieron a nosotros en busca de protección, porque querían a Castle lo más lejos posible de ellos y estaban dispuestos a negociar con cualquiera que se la diera. ¿A quién demonios iban a llamar? ¿A la policía? Castle era uno de ellos y mira cómo terminó. De nuevo, sin zumbidos. No mentía, pero algo andaba mal. Había escuchado a Castle, lo había oído cuando dijo que quería encontrar a su familia. Su sentido arácnido tampoco había sonado, no le había advertido de segundas intenciones. El tipo era peligroso sin duda, pero para su familia. ¿Dónde están? ¿Y yo qué sé? Se mordió la lengua. No soy yo quien maneja eso. Me encontraron en un restaurante, así que se los di a uno de los socios de la familia y ellos se encargaron de todo desde allí. Miró el arma con recelo. Aunque me vuelvas a disparar, no sabré por arte de magia dónde se esconden. La tercera vez, seguía sin sonar. Peter frunció el ceño y retrocedió un paso. La familia de Castle se había ido, y según este imbécil, lo habían hecho por voluntad propia. Ese ruso dijo que se llevó a la familia de Castle, supongo que asumí que era un secuestro. Apretó el arma con más fuerza. Algo olía mal, pero no tenía tiempo para lidiar con ello ahora. Gabriel era su prioridad. Podría interrogar a Castle cuando estuviera a salvo. Lo habría dejado así si el orgullo obstinado de Ameread no le hubiera hecho abrir su gran y gorda boca de nuevo. Cuidado con las espaldas, gamberro. Cuando salga de la cárcel desearás no haber nacido. Espetó. ¿Me oyes? Te tengo en la mira, cobarde. No te metas con la magia y salgas con la tuya. Considerando lo que encontraron allá, te quedarás en la casa grande por un tiempo. Peter puso los ojos en blanco. No estoy precisamente preocupado. Lo que te ayude a dormir. Los abogados del jefe me echarán en una semana, así que más te vale tener ojos en la nuca. Acabas de firmar una sentencia de muerte, tanto para ti como para ese pequeño hispano. Primero mataré a ese chico cuando salga y luego iré por ti. A Peter le temblaba la empuñadura del arma. Era tan tentador acabar con la vida de ese bastardo. Era una sanguijuela, un parásito que solo hería y mataba a cualquiera que se interpusiera en su camino porque quería más y más. Igual que Osborn, igual que Crime Master, igual que cualquiera que viera las vidas como si fueran moneda de cambio. Ameread pensó que tenía poder y que era su responsabilidad quitárselo. Le apuntó al cuello con una pistola, pero el bastardo seguía despotricando con furia indiferente, prometiendo que tanto él como Gabriel pagarían en cuanto saliera de la cárcel. Su dedo se cernía sobre el gatillo. Un solo tirón y moriría. Un cráneo irrompible no lo protegería de eso. Casi esperaba que Spider-Woman lo interrumpiera de nuevo, lo detuviera y luego le diera otro sermón sobre la moralidad de sus acciones. Pero no lo hizo. Solo estaban él y el idiota. 2 disparos interrumpieron su discurso. Ameread gritó cuando 2 balas le atravesaron las rodillas, manchando de sangre la tela rayada del traje roto. Buena suerte para salir de ahí. Tiró el arma y se fue, ignorando sus maldiciones y nuevas promesas de venganza. Sintió una ligera culpabilidad, pero la reprimió. Sobreviviría una vez que Spider-Woman y su compañero llamaran a la policía, y si no, no iba a llorar. Encontrar el contenedor fue sorprendentemente sencillo. Estaba separado de todos los demás, aunque cuanto más se acercaba, más comprendía por qué. Conozco ese olor, el hedor del matadero. Puso una mano sobre la cerradura que mantenía el contenedor sellado e hizo una mueca. Incluso cerrado, percibía el olor a sangre y podredumbre que se filtraba por las grietas. Armándose de valor, rompió la cerradura y abrió las puertas dobles. Lo que vio dentro le hizo desear haberle metido una bala en el cuello a Ameread. Cuerpos apilados uno encima del otro, cada uno con diferente grado de descomposición. A eso se refería con sudarlos. Entró y se cubrió la nariz y la boca, ignorando el zumbido de las moscas que revoloteaban sobre los cadáveres. Debió de tirar ya todos los soplones aquí y cuando llegó el siguiente, los tiró aquí también. Ver lo que les pasó a los que vinieron antes sería suficiente incentivo para hablar. Encontró a Gabriel sentado en un rincón, con la expresión vacía y la mirada vacía. Incluso en la oscuridad, pudo distinguir las heridas en su rostro y manos. Gabriel. Gabriel. Corrió adentro y lo levantó con todo el cuidado que pudo. Vio al adolescente estremecerse al ser movido de repente, pero no reaccionó de ninguna otra manera. Ese cabrón, si alguna vez sale de la casa grande, va a perder algo más que las rótulas. No dejó de caminar hasta que el contenedor estuvo casi fuera de la vista y estuvieron cerca del cuerpo de agua más cercano. Vamos, chico, háblame.
Lo apoyó contra la pasarela de madera y acunó un poco de agua entre sus manos, intentando limpiar la sangre y la suciedad que cubrían su rostro bronceado. ¿Sigues vivo? Vamos. Le echó un poco más de agua en la cara. Gabriel, ya está bien. Estás a salvo. Fue solo después del cuarto chorro de agua que finalmente parpadeó. Solo una vez al principio, antes de que los siguientes llegaran a un ritmo más rápido. Peter dejó escapar un suspiro de alivio y sonrió, aunque visiblemente forzado. Gabriel estaba vivo. Niño, ¿estás bien? Su boca se entreabrió y su voz salió suavemente áspera. Huele, tengo sed también. Gabriel tosió y presionó su cabeza más cerca del pecho de Peter, su respiración se volvió más rápida a medida que pasaban los minutos. Sabía que me salvarías, simplemente lo sabía. Está bien, Gabriel. Está bien, le dio unas palmaditas en la espalda al joven lo mejor que pudo. Nunca fue una persona muy consoladora. Eliminaba a los criminales, les hacía pagar por lo que hacían, pero cuando se trataba de inocentes, dejaba que sus propios amigos y familiares se encargaran de consolarlos. Quien miraba a un tipo con su aspecto y hacía lo que hacía noche tras noche por compasión. No les dije nada, juro, continuó, con la voz cada vez más débil, aún podemos. El sonido revelador de las telarañas de Spider-Woman interrumpió el discurso de Gabriel. Al mirar atrás, vio a la superheroína aterrizar al final de la pasarela con una voltereta. Sus ojos entrecerrados lo clavaron brevemente antes de ver a Gabriel y detenerse, las lentes de su marca volviendo a su estado habitual. Peter, es esto. No hay tiempo. Si planeas sermonearme, guárdalo para más tarde. Se levantó, cargando de nuevo a Gabriel en brazos. Mira, sé que no somos amigos y que no me hice muy querido al irme antes, pero cualquier problema que tengas conmigo no tiene nada que ver con él. Respiró hondo. Solo, ayúdalo, por favor. Responderé a todas tus preguntas, solo asegúrate de que esté bien, ¿de acuerdo? Yo, sí, claro. Lo tomó de sus manos y miró hacia atrás. Mira, tengo que hablar con el Cap, ¿de acuerdo? Solo, nos vemos donde estuvimos antes y nos ponemos al día. Te prometo que estará bien, así que esfuérzate. Vete. Esto fue un desastre. Peter se sentó al borde del tejado, frotándose las sienes con los dedos mientras intentaba calmar el dolor de cabeza. Había dejado a Gabriel con Spider-Woman. Por mucho que quisiera ayudar, no podía hacer nada. ¿Qué demonios hago aquí? Se quitó la máscara. El frío cortante era realmente reconfortante, al menos en comparación con las numerosas heridas que le habían infligido, otra vez. Ya sentía el escozor en el hombro por el roce de la bala, y aunque la nariz había dejado de sangrar, la sangre seca alrededor de la boca no le hacía ningún favor. 3 días, casi 4 ya, y tenía poco que mostrar. Gabriel estaba vivo y se alegraba de ello, pero ¿acaso importaba? No pertenecía allí, no era ningún superhéroe y, desde luego, no era una trágica víctima de asesinato. Podían lidiar con esto ahora, pero tenía que encontrar la manera de volver a casa, por imposible que pareciera en ese momento. ¿Y qué pasaba con Castle? Ni siquiera pudo encontrarlo antes de irse, y si lo que decía Ameread era cierto, entonces, tal vez necesitaba hablar con él, suponiendo que lo encontrara antes de encontrar a Octavius. Pero primero, vaya, casi esperaba que te largaras. Spider-Woman trepó por las paredes y se sentó a poca distancia de él con un giro dramático. Al menos sabía que los periódicos que hablaban de su carrera en el mundo del espectáculo no eran puras tonterías. Espero que no te lo tomes a mal, pero deberíamos ir a que te curen. Parece que has pasado por un infierno, me curo rápido, como seguro que tú también. Se llevó una mano a la mandíbula, haciendo una mueca al ver la sutil grieta. No estaba roto, pero definitivamente no estaba intacto. ¿Gabriel está bien? Sí. Le hablé bien al Cap. Se va a curar en un centro de S.H.I.E.L.D. como testigo formal. Créeme, es lo mejor que puede conseguir, considerando todo. Bajó la vista hacia sus manos. ¿Sabes? Fue una auténtica estupidez dejarme ahí atrás. Tuve que pelear con un tipo que parecía haberse metido esteroides y con un tipo disfrazado de gorila, al menos espero que fuera disfrazado de gorila. Ya tengo bastante con lo mío sin que me acusen de crueldad animal. No podía dejar que Ameread se escapara. Gracias, disculpa aceptada. Murmuró con sarcasmo. El punto es que entramos como compañeros. Los compañeros se cuidan las espaldas, no se van cuando, mira, podemos saltarnos la diatriba. No estoy de humor. Me interrumpió. ¿Tienes preguntas? Yo tengo respuestas. Terminemos con esto para que pueda irme de aquí. Ya he visto suficiente de este manicomio para toda la vida. ¿Por qué sigues llamándolo así?
¿Esta es tu casa? No, no lo es. Puso los ojos en blanco. Estaba bastante seguro de que le parecería un chiflado, pero la verdad podía ser más extraña que cualquier ficción. Mira, sé que crees que soy ese chico Parker que volvió a la vida o algo así, pero no soy así. Bueno, no sé cómo describirlo. ¿Conoces los viajes en el tiempo? Algo de lo que solo hablaban los curanderos o los libros de ciencia rara, pero quién sabe, quizá lo aprendieron aquí. Sí, ya vi Reverse to the Future. ¿Por qué? Y al parecer tenía razón, vengo de 1934. Levantó una mano cuando ella pareció a punto de interrumpir. Sé que no me crees, y no espero que lo hagas, pero es la verdad. Viví en una época en la que hace apenas un mes no se permitía beber alcohol porque era ilegal. La ley seca terminó hace un mes, el canciller alemán está incitando a su partido a charlatanes eugenésicos, y la gente apenas podía permitirse comprar automóviles, y mucho menos estos pequeños artilugios milagrosos que aquí todo el mundo parece estar lanzando como confeti. ¿Estás segura? Su tono era escéptico, como era de esperar. Esto suena aún más descabellado que, bueno, ya sabes. Sí, claro. Por eso nada de esto tiene sentido para mí. Se pellizcó el puente de la nariz y suspiró. Es culpa de Octavio que esté metido en este lío. Vete, eso no cuadra. Negó con la cabeza. ¿Esperas que crea que viniste hace, cuánto? ¿Casi 100 años? Él asintió, aunque a estas alturas no le veía sentido. Entonces explícame esto. ¿Cómo demonios tienes lo mismo, todo? ¿La misma cara, la misma voz, las mismas huellas dactilares? Diablos. Apuesto a que incluso sabes quiénes son May y Ben Parker. Ellos son los que me crió después de que mis padres murieran, y se suponía que su tío estaba muerto. Sin visitar su lápida, mira, si tuviera todas las respuestas te las diría, pero no las tengo. El único que sabría algo de lo que está pasando es Octavio, y hasta que lo encuentre, estoy tan ciego como tú. Bien, una última cosa. Si no eres nuestro Peter Parker, ¿cómo supiste sus últimas palabras? Nadie más pudo haberlo oído, nadie más estaba allí. La única forma de que lo supieras era así, no lo sé, ¿de acuerdo? Interrumpió, bajando la voz hasta convertirse en un siseo a pesar de sus esfuerzos. Sigo teniendo destellos, pero no significan nada para mí. Es como ver una película en el cine a medias. Veo estas cosas, pero no las entiendo. Se llevó las manos a la frente y volvió a suspirar. Ni siquiera puedo controlar cuando aparecen o desaparecen. Simplemente, aparecen. Creo que tengo una teoría. Habló con vacilación. Mira, ten paciencia, ¿vale? No estoy segura de qué época venías antes, pero aquí, falsificar recuerdos es completamente posible. Entrecerró los ojos. Podía adivinar a la distancia lo que insinuaba. Esto de viajar en el tiempo no tiene sentido, pero ¿y si volvieras y simplemente, te jodieran todo lo que conocías? ¿Y si? No. Giró las piernas y se puso de pie, alejándose unos pasos de ella. Lo recuerdo todo con claridad. Recuerdo haber crecido en la calle, recuerdo haber conocido a Mary Jane, recuerdo estar con mi tía cuando los sicarios del duende vinieron a extorsionarnos, y recuerdo que me picó aquella araña en el muelle y que me dieran todo esto. Negó con la cabeza. No puede haber sido una falsificación. No podemos estar seguros de eso, ¿por qué? ¿Por qué crees que viajar en el tiempo es más absurdo que resucitar a alguien? Preguntó con incredulidad. Última hora, hermana. Puedes levantar camiones y pegarte a las paredes. Como dijiste, la realidad no nos está prestando mucha atención. Exhaló con cansancio. Mira, respondí a tus preguntas. Que me creas o no es cosa tuya, y sinceramente, me da igual. Gabriel está a salvo, eso significa que puedo buscar a Octavius. Apenas había dado 2 pasos cuando ella reaccionó, no tan rápido. Una telaraña se le enganchó en la espalda, aunque al menos no lo jaló de su quiester. Lamento ser la portadora de malas noticias, pero esto aún no ha terminado del todo. Al menos para ti. ¿De qué estás hablando? Se acabó. Ese imbécil está en la cárcel y Gabriel está a salvo. Por lo que a mí respecta, mi parte en esto ya está hecha. No tanto. Soltó la red e hizo algún tipo de gesto con las manos. Mira, Cass le escapó en la confusión de antes. Dudo que tuvieras algo que ver, ya que estabas con ese chico, pero si lo ayudaste a escapar la última vez. Se cruzó de brazos. Eso y. Bueno, no hay forma de edulcorarlo. Y él quiere que entres.
Esa prueba de huellas los preocupó y ahora quieren hacerte un análisis de ADN completo. Si crees que voy a dejar que me conviertan en una especie de conejillo de indias, si me dejas terminar. Ella lo interrumpió. Sé que no te causaron la mejor impresión, pero son los buenos. Aún así, no te voy a arrastrar hasta allí, ¿de acuerdo? Se encogió de hombros. Hablé con el Cap. Se abstendrá de enviar un equipo a por ti o algo igual de dramático mientras yo te vigile. Vimos lo que pasó con Ameread y después del fiasco con Maxine, cree que sería mejor que alguien hiciera de chaperón. ¿Quieres decir que mientras haga lo que dices soy un hombre libre? Puso los ojos en blanco. Quería armarse de más ira, pero a estas alturas estaba demasiado agotado y no podía fingir más que enfado. Mira, sé que crees que estás haciendo lo correcto, pero ahora mi libertad depende de lo que digas, así que perdóname por no saltar de alegría. No eres mi esclavo, Peter, respondió ella en voz baja. De acuerdo, le pediré a Cap otro favor. Que busque a ese tal Octavius, a ver qué encuentra. Si él es la razón por la que estás aquí, seguro que aparece por alguna parte. Te contaré todo lo que surja, ¿de acuerdo? Gracias. No podía negar que sería útil, suponiendo que cumpliera su palabra. Dicho esto, probablemente debería irme de aquí. ¿Por qué? ¿A dónde vas? Se levantó de golpe. Podrías quedarte a hablar. No tengo prisa, no somos amigos, así que no le veo sentido a quedarme a menos que tengas algo importante que decirme. Y a menos que quieras vigilarme a todas horas, creo que hay cosas que puedo hacer sin tu supervisión, señora. Se mordió la lengua, poniéndose la máscara. Volveré mañana al mediodía. No te preocupes, cumpliré mi parte del trato. No verás más incidentes. Además, ella aún no le había devuelto el arma. Aunque se hubiera llevado una de las máquinas de escribir de Ameread, probablemente también la habría roto. Solo, cuídate, ¿de acuerdo? Nos vemos mañana. Pasó las siguientes horas vagando. Regresó al manicomio donde había aparecido por primera vez, intentando encontrar alguna pista sobre a dónde había ido Octavius. Quizás Spider-Woman realmente cumpliera su parte del trato, pero no iba a contener la respiración. Si quería encontrar el camino a casa, no podía confiar en una agencia secreta que reuniera la información. Pero cuando empezó a esperar, no tenía nada que mostrar. Ni rastro de la presencia de Octavius, y los pocos vagos con los que había logrado hablar solo le daban tonterías con la esperanza de ganar $1, que, por cierto, perdió mucho de su valor en 82 años. Finalmente se detuvo, aterrizando en lo alto de un tejado y sentándose en el borde, exhausto. Una parte de él quería dormir, pero ¿a dónde se suponía que iba a ir? No tenía un hogar allí, demonios, si Spider-Woman tenía razón, cosa que dudaba, ni siquiera debería haber estado vivo aquí. Encontrar un colchón era, como mínimo, complicado. La vista del sol naciente le bastó para un breve respiro. Tenía que admitir que la idea de que algunas cosas permanecían constantes era reconfortante. Desde allí arriba, casi parecía estar de vuelta en casa, la puerta que se abría tras él casi le hizo saltar del tejado. Al mirar atrás, se encontró con una imagen un tanto extraña. Una mujer rubia con suéter y pantalones de lana, cargando una gran caja de pizza en las manos, con 2 tazas en precario equilibrio sobre ella mientras un gato se le enroscaba en la cabeza como si fuera un sombrero. En ese momento dejó de considerarlo una imagen extraña, pero, espera un minuto, ¿Gwen está aquí? Vio a la joven saltar de la sorpresa, aunque milagrosamente no se le había derramado nada de comida. Giró la cabeza bruscamente hacia él y entreabrió la boca en estado de shock por un instante antes de recuperar la compostura. Oye, Darkman, no esperaba verte aquí. Yo tampoco, ¿qué haces aquí? Vivo aquí. Este es mi apartamento. Te desplomaste en este tejado hace un par de días. ¿De verdad? Vaya, qué rara coincidencia que volviera aquí. Aunque no me sorprende que no lo recuerdes. Dudo que fuera un recuerdo agradable. Se dirigió a donde él estaba sentado antes de deslizar la pizza junto a él. El gato volvió a negarse a moverse incluso después de que ella se sentara en el borde, balanceando las patas sin hacer nada. Entonces, ¿pasó algo interesante después de que te fuiste? Le pregunté a Spider-Woman, pero no me dio muchos detalles. Superhéroes, siempre queriendo mantenernos a nosotros, civiles inocentes, fuera de peligro. Puso los ojos en blanco y esbozó una leve sonrisa burlona. Es una larga historia, no fue precisamente una conversación agradable, murmuró. Nunca había sido de los que se desahogaban, aunque ahora sentía la tentación de hacerlo.
Algo en ella lo impulsaba a confiar en ella, aunque probablemente se debía a que el cansancio hablaba y al hecho de que era la única allí, además de Gabriel, que lo ayudaba sin esperar a que cayera el otro zapato. Le acomodó la cabeza al gato peludo antes de continuar. Bien, ¿qué haces aquí arriba? Pensé que estarías por ahí patrullando o lo que sea que hagan los superhéroes. Eso dicen en los foros, al menos. No soy, suspiró. No tenía sentido corregirla. Olvídalo. Estaba buscando a alguien, pero como te puedes imaginar, en una ciudad como esta es como intentar encontrar una aguja en un pajar. Se frotó los ojos cansados y gimió. Estaba tomándome un descanso, intentando reencontrarme, por así decirlo. Nada de esto tiene sentido para mí. Se interrumpió al oír el rugido de su estómago. Maldita pizza, hacía días que no comía. Intentó no pensar demasiado en ello, pero con esa cosa tan cerca era difícil ignorarla. Lo siento, se rió entre dientes. Oye, no pasa nada, a todos nos dan ganas de picar. Incluso a los superhéroes. Retiró las tazas de lo que parecía chocolate caliente y abrió la caja grande, dejando al descubierto la comida aún caliente. Un día largo para mí también, el trabajo me deja muerta de hambre. Pensarías que trabajar en una bodega sería fácil, pero no. Tomó 2 rebanadas y le ofreció una, que aceptó a regañadientes. Dado el daño que tenía su máscara, probablemente podría comerla. Gracias, dio un mordisco y tuvo que contener el impulso de suspirar de alivio. 3 días, 4 ya, en realidad, y era la primera vez que comía. Te lo devolveré. Oye, eres un héroe, ¿verdad? Estoy casi segura de que una pizza gratis es lo mínimo que puedo hacer. Le ofreció también la taza extra. Él no pudo evitar fijarse en el tosco Murderface garabateado en la superficie. Betty insiste en que Murderface tiene su propia taza. Nunca bebe, claro, pero díselo a la reina del grito. Acarició al gato mencionado, que se le cruzaba en la cabeza. ¿No te importa compartir, chico? El gato ronroneaba perezosamente, sin abrir los ojos a pesar de su precaria ubicación. Gracias, ajá, quizá las cosas no estaban tan mal, al menos por ahora. Estrellas y rayas y quien quiera que trabajara para ella lo acosaban mientras Spider-Woman le sujetaba la correa, pero al menos Gabriel estaba a salvo y conoció al menos a otra persona en este manicomio a quien no quería mirar por encima del hombro cuando hablaba. Y pensar que sería Gwen Stacy, quien lo hubiera dicho. Espera, me acabo de dar cuenta. Nunca nos hemos presentado formalmente, ¿verdad? Se tragó el siguiente bocado de pizza antes de ofrecer su mano libre. Gwen Stacy, cajera de tienda y baterista excepcional. Tú eres. Me llamo Gwen, me mudé al lado con mi papá. ¿Cómo te llamas? Spider-Man, solo Spider-Man. Encantada de conocerte, Gwen Stacy. Me llamo Peter. Encantada de conocerte, Gwen.